Oli, Nosotras somos dos inestables siendo estables. Recuerden que yo soy Jazz Y yo, Montse. y el día de hoy vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? Miedos. Muchos miedos. Exactamente. Yo creo que primero tenemos que definir qué son los miedos. Cuando te da miedo hacer algo. Ay, no O puedes algo. definir la palabra con la misma palabra. Yo digo que un miedo es algo que te produce sensaciones feas en En ti. ti, exactamente. ¿Tú dirías lo mismo o le agregarías algo? Yo digo que sí, que es eso y que es tal vez lo que, aparte de las sensaciones extrañas, muchas veces te detiene a hacer muchas cosas. Ah, cierto, sí. O sea, yo siento que muchas veces quieres hacer algo y justamente por ese miedo, por esa sensación, no te atreves a hacerlo, sea lo que sea. Sí, justamente. Ah, nunca me había puesto a pensar eso, pero sí es cierto. Bueno, en ese sentido, ¿tú cuál dirías que? Yo creo que empezamos como por etapas, ¿no? De cuando somos más chiquitas, como cuál crees que era tu top en miedos de, no sé, de la primaria o bueno, de esa etapa. De chiquita, Sí. no le tenía miedo a nada. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Yo creo que algo que siempre me ha dado miedo, Ok, hasta el día de hoy, son las cosas paranormales. ok. O los aparecidos, porque una vez yo estoy segura que era un duende. Yo estoy segura que era un duende lo que se me apareció porque era un niñito que me llamaba a jugar. Ok. Y nunca en la vida lo había visto y nunca lo volví a ver. Y fue hasta mi casa, hasta el patio de mi casa, Ajá. a decirme ven. Entonces yo creo que eso es uno de mis miedos de siempre. De siempre. Ajá. Fíjate que muchas personas a eso le tienen un montón de miedo y yo siento que yo me puedo dormir poniendo podcasts paranormales y eso me Te relaja. arrulla. O de asesinos seriales y cosas así. A mí como que todo eso me gusta. Pero uno de mis miedos cuando estaba pequeña, no tanto a la oscuridad, pero sí a la nada. Eso me da un montón de miedo. O sea, pero me da miedo al punto de que empiezo a sentir como ansiedad. O sea, pero ansiedad de que me pongo a poner, Me pongo a poner. me empiezo a poner pálida, se me baja la temperatura y todo, o sea, me pongo ¿Pero qué te da mal. miedo? O sea, que La nada, o sea, que no exista nada. Como cuando vas a la iglesia y en la iglesia te dicen, pues va a haber un momento en la vida en la que todos mueran y no exista nada. O sea, como esa sensación de vacío, tal vez. Ándale, creo que sí. Es que yo lo definiría como la nada, como, no sé. En mi caso, mi familia es católica. Entonces, pues de pequeña nos inculcaban esta parte del catolicismo y de que algún día va a venir Jesucristo y que de ahí ya no va a existir nada, no vas a sentir nada, no va a haber nada. Y entonces, imaginarme eso me daba miedo desde pequeña y hasta ahorita también digo, es que, ¿qué iba a pasar? Yo me imagino todo oscuro, como cuando se va la luz en la casa y que no ves nada y que sabes que hay gente en tu casa, pero no la ves, no la escuchas. Intentas salir y tocar cosas y no tocas nada. Es esa sensación de vacío, de que no exista nada, es lo que me deja como, Siempre, desde siempre. desde siempre. Sí. ¿Y en la secundaria? En la secundaria también, yo estoy No, pero dijiste que por etapas. O sea, eso es de chiquito a la actualidad. O sea, ya. Pero en la etapa de la secundaria, ¿algo te daba miedo? Tal vez me daba miedo. Creo que en primer año de secundaria
yo me cambié a otra escuela completamente diferente a las que yo había ido y me acuerdo que me daba miedo no caerle bien a las personas, a las chicas, porque ellas ya venían de estar kinder, primaria, vacaciones, siempre juntas. Y en la secundaria, pues yo era completamente la nueva. Entonces me daba miedo no caerles. No encajar. No encajar, justamente. Porque sí se fueron algunas de mis amigas también, pero era una escuela tan grande que había muchos grupos y todas quedamos, bueno, no todas, como que varias quedaron en parejas, pero yo quedé solita en ese salón. Entonces me acuerdo que eso me daba miedo y yo decía, ay, ¿y si no encajo? ¿Y si no les caigo bien? Y long story short, no encajé y en segundo de secundaria me regresé a mi otra escuela, porque no. Es que justamente tu miedo te encapsuló y no te dejó fluir. Pues podría ser, aparte que las personas ahí no eran muy agradables. las más amables de la vida. Entonces, ni yo quería ser como ellas eran, ni tampoco a ellas les agradaba tanto mi forma de ser. Entonces creo que eso era lo que me daba miedo. Al final, pues sí, fue un miedo que se hizo realidad. Y en segundo de secundaria me regresé a mi antigua escuela, de donde jamás debía haberme ido. A mí yo tenía un miedo bien estúpido. Porque normalmente en los pueblos se ve que, por ejemplo, le hacen la fiesta de 15 años a la niña y sale embarazada y así. Entonces a mí siempre mi mamá me decía, donde me hagas tus chingaderas. Y a mí me daba muchísimo miedo. Pues ya fue entre secundaria y prepa, ¿no? A mí me daba muchísimo miedo que después de mi fiesta de 15 años yo fuera a salir embarazada. Pero no, deja eso. Yo ni siquiera tenía novio. Ni siquiera había la más mínima posibilidad de salir embarazada y yo tenía mucho miedo porque dije, mi mamá se va a enojar, me va a pegar y me va a correr. Y ya mi señora me la dejó traumada. Por eso sigo sin tener hijos. Sí, me daba miedo salir embarazada. Yo creo que ese es un gran miedo que nuestra generación nos metieron ese miedo a nuestros papás de no me vayas a salir con tu domingo 7, que no quiero ser abuelo joven. Tanto nos arraigaron el miedo en la cabeza que ahorita ya tenemos 27, 28, hasta 32 años y a mí me sigue dando miedo salir embarazada y no saber cómo decirle a mis papás. Sí, yo creo que más que miedo ahorita ya es trauma, o sea, ya es como, no, ¿cómo que salir embarazada? ¿No? ¿Y qué van a decir mis papás? Sí, ese era como que mi miedo. Ay, no. Yo creo que un miedo que tuve en la vocacional era irme a alguna peda y regresar borracha a casa de mis papás y que mi mamá se diera cuenta. Esto me da un montón de miedo, pero un montón, porque decía, mi mamá se iba a poner como loca, histérica. Más porque obviamente en la vocacional no lo hagan, o en la prepa, somos menores de edad, entonces no te deberían de vender alcohol. Entonces eso me daba miedo que mi mamá fuera a notar que había tomado y se fuera súper enojada. Pues yo creo que en la prepa me valía la vida porque no recuerdo ningún miedo. O sea, sí me escapaba, me iba de pinta, pues sí tomaba alcohol, vino. O sea, era como que... Fue tu época de rebeldía y de que no me... Nunca, no tanto de rebeldía porque nunca me puse contra mis papás de me vale, voy a hacer lo que yo quiera, pero hacía lo que yo quería y no. O sea, solamente una vez me dio miedo. Creo que sí fue mi miedo porque fue mi primer borrachera y mi amiga se súper emborrachó. Pero, o sea, horrible de que no reaccionaba y estaba durmiendo. Y nosotros de, güey, párate, que la tuvimos que cargar. Y que a mí me daba mucho miedo como que no reaccionara. Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, fue como que es mi miedo más grande en ese, o sea, que yo recuerdo que digo, a la madre.
y que le tuvimos que hablar a su prima y su prima llegó bien encabronada y dije, ¿Qué le hicieron? Ajá, no, ¿qué le dieron? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué está así? ¿Dónde fue? O sea, todo. Yo dije, se van a enterar sus papás, nos van a llamar, o sea, se va a hacer un desmadre, pero a mí me daba más miedo que ella no reaccionaba. Sí, Creo que claro. ese fue mi mayor miedo. Ahorita que cuentas eso, me acuerdo de una anécdota. Ya estábamos saliendo de la vocacional, o sea, ya teníamos 18 años, y nos fuimos a hacer unas prácticas a Nuevo Vallarta, si no mal recuerdo. Y entonces, obviamente, nos dijeron nada de alcohol, nos pusieron pulseras para que yo estudiaba turismo, entonces nos pusieron pulseras para que vieran que éramos practicantes y que no nos podían dar de tomar, porque fuimos a hacer nuestras prácticas a un hotel todo incluido. Ajá. Entonces, obviamente, si tú ibas, te daban. Pero cuando nos pusieron esas pulseras, ya no. Ya no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, mente de tiburón, ¿verdad? Nos llevamos el alcohol desde aquí, pero no nos lo llevamos en las botellas, sino que los echamos a termos y cosas así. Y total que agarramos y empezamos a tomar, ya era el último día, entonces dijimos, bueno, empezamos a beber, bebimos un montón, empezamos a hacer tontería y media, estábamos marcando a los cuartos, o sea, sí, como unos chiquitos, porque estábamos borrachos, pero al día siguiente, en la mañana, mis amigos querían ir a ver el amanecer, y yo dije, ay no, qué hueva, yo no voy a ir a ver el amanecer. Y me acuerdo que estaba una chica dormida y les dije, ustedes váyanse y yo me quedo cuidándola porque había bebido muchísimo. Y entonces ya se fueron y de repente me mandaron una foto de cómo se estaba viendo el amanecer. Y yo dije, ay, siempre sí quiero ir. Y lo que se me ocurrió fue despierto a Sara y nos vamos. Y ahorita me la llevo, aunque esté medio borracho todavía, pues me la llevo. Y le empiezo a hacer, Sara. O sea, y no te estoy aventando, ¿cómo se llama? Ligerito, ¿no? No se movía. Y no se movía. Y no se movía. La empecé a jalonear y no se movía. No, yo empecé a entrar en un pánico, pero en un pánico porque yo la super movía como bulto. Y yo dije, en la madre, o sea, obviamente, sí, fue lo primero que yo pensé. Y fue lo primerito que yo pensé y dije, no, esta mujer ya, ahorita nos van a meter a todos a la cárcel, yo estoy aquí. Y me eché a correr. Me eché a correr. No, me eché a correr por mis amigos a la playa. Lo bueno es que el hotel estaba a la orilla. Entonces me eché a correr para allá y les dije, Sara no despierta. Ya la moví, ya le grité, ya todo. Y ya ni al amanecer, ¿viste? No, o sea, yo, de verdad que o sea, a mí se me borró todo. Solo dije, no se despierta. Porque yo le estaba jaloneando, o sea, de verdad jaloneando y yo dije, no, ya valimos. Y entonces ya, obviamente todos nos regresamos corriendo al cuarto y en efecto la jaloneábamos y nada. Hasta que uno de mis amigos dijo, pues le vamos a tener que echar agua. ¿Y no se les ocurrió sentirle el pulso? No, pues imagínate, todos estábamos. No. Digo, antes del agua, antes de despertarlo del dulce sueño. Pues todos pensamos lo primero ya estás jaloneando, o sea, si te están jaloneando, sí te despiertas. Ya tengas el sueño más pesado, si te están jaloneando de la manera en que la estábamos jaloneando, te despiertas. Mínimo toda sacada de onda, pero te despiertas. Y no, entonces agarramos y creo que uno de ellos sí agarró un vasito de agua y como va en la cara. Sí, pero ni siquiera despertó como toda paniqueada así de, oigan, ¿qué onda? No, como que empezó a abrir sus ojos de que salió de ese sueño tan profundo que tenía. O sea, de verdad, es la vez que todos estábamos con cara de, ya, o sea, ya veremos qué son. No se despertaba. Yo creo que esa vez ha sido de las veces que más miedo he sentido en toda mi vida. Sí. Porque por mi cabeza pasaron 20,000 cosas. 20,000 cosas. Sí, no, eso es muy fea. ¿Tú? Otra. ¿Dónde hayas sentido miedo? Ay, cuando estaba en la uni sentí miedo de morir ahogada. En medio del mar.
Y todo porque adivinen de quién fue la idea. Tuya. Sí. La hacía todo, no sabe nadar. Pues es que fuimos a Acapulco con los del gimnasio, fuimos a una carrera. Estuvimos viernes, sábado fue la carrera y domingo estuvimos mediodía porque era el día que regresábamos. Estábamos esperando a los que corrían el domingo. Entonces, en lo que llegaban y eso, nos fuimos a la playa y estaba la banana. Entonces, yo nunca me había subido a la banana. Y yo dije, hay que subirnos a la banana. Y todos así de, no, pues es que esto lo podemos hacer en cualquier playa, que no sé qué. Y yo de, pues sí, pero estamos en Acapulco, hay que disfrutar, vamos a vivir experiencias en Acapulco. Pero yo no me di que no sabía nadar y que me podía caer. De hecho, hasta me iba a llevar el celular para ir grabando. Pues esa es la banana. Ajá, o sea, pero yo no lo pensé. O sea, y me dice uno, no, deja tus cosas, que no sé qué. Un chico que no se subió y nos dice, bueno, ya vamos. Pero el señor nos dijo, ¿quieren que las tire o que no las tire? Y yo dije, no nos tire. O sea, me valía si los demás querían, Pero yo no. Yo pensé y dije, no, dije, ¿por qué no sé nadar? Ajá. No mames, o sea, ya vamos, ya nos llevó hasta donde llegan y empiezo a sentir cómo se va de lado. Y yo dije, madre, nos va a tirar. Entonces, como yo sentí que iba para allá, yo me jalé en sentido contrario. Ajá. Dije, pues así no se va a tirar. No nos va a voltear. Pero fui la única, contra otros 7 cabrones que ellos. Y yo, no. Entonces, nos caemos y mi lógica fue, si me agarro de esta madre que flota, no me ahogo. Ajá. Porque flota. Pero empezó a flotar encima de mí. Porque como se volteó y yo la estaba jalando, entonces necesitaba como que ese impulso para voltearse. O sea, la banana se volteó y yo la estoy jalando. Y a mí me jalaba hacia adentro el agua. Y entonces cuando yo me di cuenta que me estaba jalando, dije, algo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo? No está funcionando. Entonces la solté y como que me empujé y ya, como pude salir. Ajá. Pero yo sentía que yo me iba a morir ahí ahogada. Dije, van a llegar los tiburones y nos van a comer. Y entonces, una chava que conocí justo en el viaje me dice, no, ya, tranquila. Güey, parecía la escena del Titanic. Y yo así de, no. Y ella así de, espérate. Y yo no me quiero ahogar. Y que te esperes. Y yo ahogándola. Y ella así como de, pobrecita. Y los otros, güey, cálmate. Y yo ya me quiero salir de aquí. Yo ya no quiero estar aquí. Porque aparte ya había tragado muchísima agua. Porque no sabía cómo respirar antes de sumergirte. Sí. Y entonces ya vieron mi desesperación y le empezaron a gritar al señor de, ya regrese. O sea, todos empezaron de, ya regrese. Y a la primera que subieron fue a mí. Porque esa súper espantada dije, me voy a ahogar porque yo no sé nada. Ni siquiera sabía hacer música, no sabía nada. Entonces ya regresé toda mojada, triste. Y llegué a la orilla. Y humillada. Y llegué a la orilla y empecé a sacar el agua. Solita empecé a sacar el agua y dije, no mames, sí me estaba ahogando. O sea, en serio, sí me estaba ahogando. Y ya me dijeron pero fue tu idea. Y yo, pues sí. ¿Para qué me hacen caso? Pues es que, ¿para qué me hacen caso? Exactamente. O sea, conmigo aplicó la de, si ellos van y se ahogan, tú vas y te ahogas, pues claro, es mi idea. Yo no sigo a nadie, todos me siguen a mí. Si nos morimos por mi culpa. Y fue en la uni fue el miedo más fuerte. Yo creo que sí, porque sí me espanté mucho. Sí, pues sí has de haber sentido que te estabas ahogando, te estás muriendo. Sí, no, pues sí. Yo toda estúpida diciendo, es buena idea, vamos. Hay que vivir experiencias nuevas. Sí. No lo vuelvo a hacer. Bueno, ahorita yo creo que ya sí me daría nervios, pero ya sé que puedo sobrevivir. Ahorita que contaste esto, me acordé de una anécdota, yo no me acuerdo. Estaba muy chiquita, pero que me decía mi mamá que justamente mi mamá y mi papá no sabían nadar. Entonces ellos dijeron, pues yo quiero que mis hijos aprendan desde chiquitos para que pues no pasen lo que yo estoy pasando, ¿no? De que mi mamá sí se súper espanta. Nos llevaron como de 5 y 6 años. Mi hermano tenía 6, yo tenía 5. Y dicen que no los dejaban obviamente meterse. Todo tenía, a la alberca a ellos, tenía que ser con el instructor, también porque ellos no sabían, y como para que nosotros no nos pusiéramos como chipiles de que estaban ahí y no quisiéramos hacer nada.
Y ya, total que dicen que el instructor veía que yo no me movía. Y no, como que no hacía el esfuerzo como de empezar a nadar o algo así, pues estaba muy chiquita. Y que le dijo a mi mamá, no se preocupe, la voy a soltar. Y cuando la suelte, ella Por inercia. por inercia, por instinto de supervivencia, se tiene que empezar a mover y va a empezar a flotar. Y mi mamá dijo, bueno, sí, pues usted es el experto, yo no sé nada. Y dice que ya que me sueltan, y así que nada más empiezan a ver cómo voy para abajo, voy para abajo. Y le dice el instructor a mi mamá, no se preocupe, ahorita voy a empezar a nadar. Nunca empecé a nadar. Mi instinto de supervivencia no existía. Que no, o sea, que vieron que ya llegué hasta abajo y mi mamá así de, ¿En qué momento? Señor, ¿por qué no está nadando bien? Y no, pues ya el instructor se tuvo que meter para sacarme. ¿Y por qué no? ¿Y no te estabas ahogando? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo estaba muy chiquita, no me acuerdo nada. Y sí, pero dice mi mamá, es que no nadabas. O sea, no, solo te dejaste ir hasta abajo. Hasta abajo y no nadaste. Y yo por eso cuando, sí es tu instinto, porque yo cuando solté Ajá. esa cosa, sí empecé como A que, intentar, o sea, lo que ajá. yo veo en la tele Sí. cuando alguien nada, yo empecé como que a salir Intentar y hacerlo, salí, pero sí. cuando vi a alguien dije, de aquí me agarro. De aquí soy. Esta persona se ve que no se ahoga y que me va a aguantar. Sí. Sí. Sí, no, pero yo no. Ay, no, no. dice mi mamá que sí estaba espantada porque el instructor así bien. Ya lo he Ahorita. hecho 20,000 veces. Siempre funciona. Ahorita sale. No. No, me quedé hasta abajo. Y se tuvieron que meter por mí. No sé si me dio miedo. Supongo que no. ¿Te valió? Pues no le tengo miedo al agua. Ajá. Entonces sí, no. supongo que no me dio miedo. A mí sí Pero me da miedo me el dio agua. mucha risa. Sí. Sí, sí me imagino la cara de mi mamá de, Señor, ¿y a qué hora sale? no se tardó allá abajo. Ya lleva media hora allá abajo. ¿Qué show? ¿Qué pulmones? Sí. ¿Qué pulmones los de mi hija? Sí. Ay, no. Creo que te haya dado miedo. A mí me dan miedo más que las películas de terror o las historias de terror. Ujú. Me da miedo que me trauman y después tengo pesadillas. Entonces, esa sensación de las pesadillas a mí me dan, no me gustan, me dan Ok. mucho miedo. Siento muy feo y Ujú. en algunas ocasiones he despertado hasta llorando. Entonces, a mí no me gusta. Y una vez, mi mamá y yo dijimos, vamos a caminar, vámonos hacia el río. Pero de la casa de mis papás hacia el río, ya cuando entras al camino que te lleva al río, son muchos árboles. Entonces, si, por ejemplo, si está nublado, se oscurece. Sí. Entonces ya bajamos y dijimos, se ve que va a llover, ya hay que regresarnos. Ok. Entonces nos agarró la lluvia y nos paramos debajo de un árbol. Pero mi mamá me dijo, es que en cualquier momento se va a empezar a filtrar ya el agua, Sí. porque estaba empezando como un aguacero. Y me dice, mira, ahí hay como una cabañita. Deberíamos de ir. Sí se ve que matan gente. Hay que ir ahí. Dice, deberíamos escamparnos el agua ahí. Dice, Ajá. corremos y, o sea, eran 2 minutos corriendo, por así decirlo, Ajá. no estaba cerquita. Y yo, bueno, y ya cuando llegamos ahí, me empezó a entrar un miedo, pero dije, miedo, o sea, me imaginé y dije, así empiezan todas las películas de terror, cuando alguien se refugia en una cabaña Sí. que está solita. Y yo así como de, no se va a pasar la lluvia, ¿verdad, mami? Y mi mamá, ahorita, mi mamá es la más confiada, o sea, pues Sí. conoce ahí. Y yo de, porque estábamos como a 15 minutos caminando de donde empezaban las casas. Ok. O sea, si gritabas, nadie te iba a No te escuchar. iban a escuchar, sí, claro. Y yo volteaba y me asomaba y trataba de ver entre la madera. Así de, no se ve nada. Y yo, y mi mamá, hay que rodearnos porque nos empezaba a salpicar el agua. Vámonos hacia atrás. Y yo, ¿es necesario que vayamos muy atrás? Y yo, pues si nos mojamos los pies no pasa nada. Y mi mamá, no, sí, vente. Y yo, ma, pero es que mi papá debe de estar preocupado porque no llegamos. Y si ya nos vamos a... Y mi mamá, no, dice, a lo mejor y se le prende el foco y nos viene a buscar. Y yo, no creo, ya deberíamos de irnos. Y yo, ¿qué tal? Y sube una camioneta y nos da el ray. Ujú. Y mi mamá, no, ahorita. Y yo así de... Y en mi mente pasaban 20,000 escenas de cómo empiezan las películas de terror así. Y yo dije, Ya voy valimos. a amanecer muerta. Entonces ya no ibas a amanecer. Sí, pero muerta. Bueno, mi cuerpo Tu cuerpo iba a amanecer. petateado. Y yo así de, no, ya vámonos, ya vamos. Y yo así de, ma, pero es que no sé qué. Y mi mamá, no aguanta. Ma,
oye, es que, o sea, 20,000 pretextos. Y mi mamá, ay, ¿cómo chingas, hija? Y yo, ma, es que así, al final sí le dije, ma, es que así empiezan las películas de terror. Y ella de, no digas mamada. Y yo, pero ya casi no llueve. Y dijo, ay, ya vamos. O sea, nos fuimos porque yo estaba chinga y chinga de que es que esto, es que lo. Y mi mamá platicándome de 20,000 cosas. Y yo, oye, ma, pero es que no sé qué. Y ella, ya me hartaste, ya vámonos. Sí, esa me da mucho miedo. Ay, no. O sea, si ven una cabaña sola, no vayan. No le inviten. No me inviten porque a mí me da muchos nervios. Sí. Ajá, Ay, no. eso me da mucho miedo. Ahorita que veo tu cara, porque estoy segura que tienes miedo. Sí. Me acuerdo de cuando estábamos chiquitos, mi hermano y yo. Mi hermano solo me llevó un año. Entonces, pues, de pequeños hacíamos muchas cosas juntos. Ujú. Algo que a él le encanta es ver películas de terror. Mm. A él le encanta ver películas de terror. Y me acuerdo que teníamos como una tradición. Todos los viernes veíamos películas de terror porque nos dejaban mis papás como dormirnos más tarde. Ujú. Y ya cuando la casa de mis papás es bueno, subes escaleras desde un piso. Y entonces me acuerdo que terminaba la película de terror, apagábamos la tele, íbamos apagando las luces conforme íbamos llegando a las escaleras, y lo que hacíamos es que de repente uno gritaba, ¡ay, bien hecho! Y apagaba la luz de las escaleras, y entonces nos teníamos que Subir echar corriendo. subir corriendo. Pero así con esa cara que tú tenías, así llegamos los dos arriba. Sí. Porque aparte de todo, se sentía, o sea, de verdad sentías que alguien venía atrás de ti. Sí, porque Ay, lo era acababas horrible. de ver. Es que Sí. cuando lo ves mucho, Sí. yo una vez soñé con zombies. De tanto que veías Sí. la serie de zombies, o sea, yo fue de. Y dije, necesito dejar de verlo porque esto me va a traumar. Sí. Y lo dejé de ver como 15 días hasta que se me olvidó y ya después lo volví a ver. Pero sí, no, a mí sí me da mucho miedo todo eso. Sí, es que sí se siente. Yo la verdad es que no sé si a mi hermano le dé o no miedo, o si en ese momento le da o no miedo, pero al menos sí era algo a lo que jugábamos un montón porque nos gustaba. Bueno, a él le gustaba y pues obviamente soy su hermana pequeña, ¿no? Entonces yo todo lo que Lo él hacías. hacía lo quería hacer. Ajá. Y sí, de repente uno de los dos agarramos y ¡pum! Apagamos las luces y ¡ay, Chucky, corre! Sí. Y estaba No, padre. yo creo que si me hacen eso sí me infarto. Yo creo que sí. Sí, porque como que me traicionan los nervios y mi miedo es como. Y ya. Sí, a mí sí me da miedo. Ay, no, te iba a contar más cosas de esas, pero sí te van a dar miedo. Sí, no. Entonces mejor hablemos de otros tipos de miedos. Como, por ejemplo, ahora tú que tienes sobrinos que son de tu hermano, que Me da miedo que mi sobrino llegue y me diga, te presento a mi novia. Eso me da mucho miedo. Bueno, no sé si miedo o qué, pero sí siento feo. sientes feo, pero un miedo, algo que, aparte de que tenga novia, eso eventualmente lo va. No tiene permiso hasta que tenga 18 años. No le Y hagas vemos. caso. Así Así como ella, ¿no? Ajá. A ver. Con ellos, Pues que te los llevaba sola. pues sí me daba miedo que se me fuera a perder. Sí, porque yo tenía como 19, casi 20 años, que yo empecé a salir sola con el niño. Y le decía a mi cuñada, oye, ¿le das permiso de que vayamos al cine? Y ella así de, ¿te los vas a llevar? Y yo, ¿te los vas a llevar? Y yo, sí. Y mi mamá de, pues con mucho cuidado. Y yo, sí. Y sí me daba miedo que en cualquier momento desaparecerlo. Pero es que yo lo amenazaba. Pero era por precaución. Yo le decía, te portas mal o te alejas de mí y si te pierdes, yo no te busco. Ahí te quedas. Pero le metía miedo para que él no se despegara de mí. Porque sí me daba mucho miedo y cuando iba al baño, pues él no entraba conmigo al baño. Él tenía como 4 años cuando empezó a salir conmigo. Estaba bien chiquito. Entonces le decía, voy a entrar al baño y quiero ver tus pies ahí abajo. O sea, ves que las puertas son altas. Sí. Entonces él se tenía que pegar a la puerta para poder meter sus piecitos y que yo los viera. Y le decía, y donde yo deje de ver los pies, vas a ver cómo te va a ir. O sea, yo tenía que buscar la manera de que él me entendiera que no se tenía que despegar de ahí. Porque si yo le hablaba bonito, no me iba a hacer caso. Entonces yo le decía, tengo que estar viendo tus pies y donde no los vea vas a ver. Y de repente se hacía yo creo que se cansaba de estar pegado ahí a la puerta y se hacía para atrás y yo, no te veo.
y ya me asomaba un pie. Y a mí me daba mucho miedo eso, de que me fuera yo a meter al baño y se saliera y después ya no lo encontrara. Entonces mi forma de controlarlo era quiero ver tus pies ahí. Era metiéndole miedo al pobre niño. Sí, pues mejor el miedo a que me lo robaran o algo. Entonces ese era como mi miedo de no se me vayan a perder. Y a la fecha, apenas salimos con los 2 niños y fui al baño con la niña y lo mismo. Quiero ver tus pies. Quiero estar viendo tus pies. Mi hermano está afuera, no me importa. Quiero ver tus pies. Sí. Dije, el otro ya está más grande y es más consciente. Y aún así me preocupa. Es como que de voy al baño y córrele. O de quiero ver que estés ahí en la puerta del baño de mujeres. Porque como ya está más grande, ya no lo dejan entrar tan fácil. Eso sí es cierto. Antes lo metía, pero ahorita ya no. Ahorita ya no. Entonces como de, pero te quiero estar viendo o cualquier cosa. Y sí, me da mucho miedo esa parte. Pero como, pues yo creo que sí me creen que soy capaz de abandonarlos. Entonces no se alejan. No se alejan. No. Mi hermano no tiene hijos. Bueno, no que yo sepa, ni que él sepa. Pero mis primos, que pues yo crecí con ellos, ya tienen hijos. Y creo que donde a mí me entraba mucho miedo era cuando se caían. Regularmente hacemos las fiestas y están los inflables y todo. Y de repente yo escuchaba, y creo que es algo que desarrollé a partir de que ellos empezaron a tener hijos. Antes los niños se caían del brincolín o cosas así, y era como, pues pobrecito, o sea, se escuchó un fregadazo, pero pues X, ¿no? Y ahorita que ellos tienen hijos y escucho un llorar de que ya se cayeron, ya volteo porque digo... Es que se activa tu instinto. Sí. Me acuerdo en una ocasión que, y creo que fue la primera comunión, no sé qué fue de uno de mis sobrinos, y había un brincolín, y en eso se escucha así que se cae alguien y empieza a llorar, y me paré en 2 segundos y dije, es mi enano, es mi enano. Luego me paré y sí, o sea, ya el otro se cayó y se pegó y tenía un montón de sangre, y yo así de... Pero sí, fue algo como ya instintivo que antes me daba... No es que no me importen los demás niños de mi familia, ¿no? Pero sí, no le son como más los más cercanos. Y sí, luego me pone tensa. O sea, escucho un chillar y me pone tensa. Es como, no, es alguno de ellos. A mí algo que me da miedo de los niños es cuando hay piñatas. A mí me da miedo que me vayan a dar un chingo, a mí o a quien sea. O sea, yo veo y están así y yo le estoy, mi sobrino está enfrente y yo le estoy tapando como que la cara y yo estoy así. Hazte para atrás. A mí me da mucho miedo porque una vez mi tía sin querer le rompió la nariz a su hijo. Porque el chingado niño se metió y ella, la madre, le rompió la madre, su madre. Entonces, a mí por eso, desde ahí me da mucho miedo. Y siempre que voy a fiestas de niños es como de entre más lejitos, mejor. Y yo soy con mi sobrino de, vente para acá, hazte para acá. Pero a mí me da mucho miedo eso. A mí no me gustan las piñatas, justamente por eso. Sí me da miedo que vaya a salir el palo volando y te pegue, porque yo también he visto que sí salen volando. Sí, no. O sea, realmente... O te metes y... Exactamente. Sí, ¿no? Los niños también... Creo que de pequeña no me daba miedo, porque yo sí era de esas niñas imprudentes. Que ya veía que salía el primer dulce y luego... No, yo no. Pero ahorita ya eso me da mucho miedo. Entonces es mejor así de, chido, si caen dulces por donde yo estoy, sí los agarro. O si ya soltaron el palo. Palo, ya abrieron la piñata, ahí sí me aviento. Soy un poquito más salvaje, pero si no, yo pegarle a la piñata, tiene años que no le pego una piñata. Sí me da miedo. Algo que a mí me da, pues no sé si miedo, es que, por ejemplo, quienes me conocen saben que yo normalmente siempre contesto muy rápido el teléfono. Siempre que me llaman, contesto. Siempre que me mandan un mensaje, contesto. Cuando no lo hago es porque o de verdad no tengo el teléfono cerca de mí, o de verdad se me superpasó, o de verdad no quería contestar. Pero yo normalmente es como veo un mensaje y rápido contesto. A mí me da miedo que esté pasando una situación y alguien se trate de comunicar conmigo y yo no contestar.
porque justamente cuando estaba yo en la prepa, falleció un amigo, falleció en la noche y me acuerdo que esa vez yo vivía en casa de una tía y mi primo esa vez se fue de fiesta, no sé qué hizo y él iba a llegar tarde. Entonces me dice, oye, no seas mala, ábreme por atrás. Por atrás era mi cuarto, o sea, Ajá. como que había dos entradas y si él subía al patio, el cuarto donde yo estaba daba al patio. Me dice, ábreme por ahí. Y yo dije, ah, sí, pero vi que no llegaba y dije, ah, ya se tardó, ni modo. Y escuché que estaba suene, bueno, vibra y vibra el teléfono y dije, ay, yo no le voy a contestar, ¿para qué no se apura? Pero eran tantos los mensajes que llegaron que yo dije, ¿qué pedo? Entonces, cuando yo reviso, empiezo a ver que estoy como en quién sabe cuántos grupos, estoy llena de mensajes, cientos de mensajes, y yo dije, ¿qué pasó? Dije, ¿por qué estoy en tantos grupos? ¿Por qué hay tantos mensajes? Y me pongo a ver y ya fue que yo vi que había muerto. Y yo dije, o sea, al momento no reaccioné, ya le contesté a mi primo, le abrí, se metió, le dije, sí, ya vete. Y esa vez me acuerdo que creo que era jueves y viernes era festivo. Y yo le había dicho a mi mamá, ¿sabes qué? Me quedo el jueves y el viernes llego a la casa. No sé por qué. Entonces yo me puse a pensar y dije, si yo me hubiera ido a la casa, en la casa no hay señal, no hay internet, no hay nada, yo no me hubiera enterado hasta quién sabe cuándo. Entonces fue así como que un trauma, un miedo que se me despertó, que dije, si yo no estoy pendiente de algo, que evidentemente en ese momento yo no iba a poder, ya no podía hacer nada. No, ya no se podía hacer nada, claro. Pero puede haber una situación en la que yo pueda hacer algo y por no estar pendiente del celular, por no quererlo ver, no sé qué está pasando y puedo salvarle, puede sonar muy drástico, pero puedo salvarle la vida a alguien y no lo estoy haciendo porque no estoy pendiente del celular. Entonces, ese es un miedo que yo tengo y por eso siempre que, aunque sea un chisme, yo rapidito abro el mensaje, porque estoy traumada, muchísimo más traumada, y digo, no, es que puede ser algo importante. Lo que sea, pero estar rapidito conectada. Sí. Otra cosa que me da miedo, o como tú dices, como algo que ya se me despertó, hace 3 años, yo creo que no más, bueno, no me acuerdo, no tiene más de 6. Nos avisaron que igual uno de mis amigos había fallecido y resulta que él se va a dormir. Ellos rentaban, digo ellos porque era él y su pareja, rentaban allá en Ciudad de México y se fueron a dormir. Y cuando se fueron a dormir, no se dieron cuenta que se quedó abierto el gas. Entonces ellos fallecieron intoxicados. Entonces, ahora, cada que antes de irme a dormir, veo que no estén abiertas las llaves. Pero sí, o sea, tanto, digas tú, quedé traumada que de repente ya estoy acostada y huelo y de repente huelo a gas. Huelo a gas y luego me despierto y veo. Veo si están abiertas. Regularmente nunca están abiertas, pero ya tanto es el trauma que huelo gas. Sí. Entonces, desde ahí dije, fíjate que a veces el miedo te genera, te hace que tú siempre estés alerta a muchas cosas. Es como lo bueno que deja el miedo, que tú después estás alerta y puedes prevenir muchas otras cosas, pero a veces es contraproducente porque justo lo que decía al inicio, no te deja avanzar, no te deja hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, creo que alguna vez tuvimos esta plática de que es que me da miedo que voy a despertar mañana y puede ser un día malo o que voy a estar sola y yo lo veo y digo, pues sí, o sea, realmente nosotras que vivimos solas, que estamos solas, que nuestra familia no está aquí, pues sí es un miedo que, por ejemplo, el día de mañana me pase algo y estoy yo sola, pero si yo me detengo por ese miedo, no podría estar haciendo lo que hago, ¿no? O no conseguiría lo que yo quiero conseguir. Sí. Empezando porque nunca habría salido o nunca habríamos salido de casa de Ajá. Exacto, de que, ay, mi miedo de que no sé cocinar, ¿no? O de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, si tú te aferras a ese miedo, nunca vas a lograr hacer nada. Entonces, yo creo que sí es bueno el miedo en algunas cuestiones que te mantiene alerta, pero en otras sí te frena muchísimo. Entonces, yo creo que es un punto que
que sí tienes como que trabajar mucho Sí. y analizar de quién puede más, el miedo O yo. o yo. Creo que definitivamente te ayuda a estar más alerta, Ujú. pero tampoco debes de dejar que gobierne tu O sea, tienes que saber vida. cuándo dejar Cuando es actuar, un apoyo ajá, y cuándo no. y cuando solo te está frenando a buscar cosas nuevas. Ajá. Y justamente como dices, pues ir venciendo tus miedos. O sea, definitivamente O sea, irlos venciendo, digo, como mi ejemplo que pongo, ¿no? Del gas, definitivamente es algo que yo siento que me ayuda ajá. a estar más alerta y la verdad es que no me molesta que esté, no me molesta que exista. Lo que pasa es que me tengo que parar en la madrugada porque de repente no me Hueles a acuerdo gas. exactamente, no me acuerdo si Ujú, cerré lo del gas, no sé si el olor que estoy sintiendo es real. ujú. O sea, de verdad, me he salido de mi casa completamente en pijama, descalza, porque huelo a gas y siento que algo se está quemando. O sea, de verdad, tanto así ha sido. Entonces digo, pero bueno, no me afecta. A hacerlo, digo, me quitará 5 o 10 minutos de sueño. Ponle ya exagerando 1 hora. Ujú. Entonces no me afecta, pero sí hay otras cosas como lo que contaba de la secundaria, ¿no? El miedo que tenía de caer mal o de no encajar, Ujú. que al final del día me frenó y me frenó tanto que Sí, mis amistades de ahí, no tengo ninguna amistad que de pudiste ahí. haberte abierto con los Ujú. demás y decir, ah, se veía mamona, pero en realidad no lo es. Ajá, Y no lo hiciste porque tenías miedo a que, como ellas son así, yo no les ajá, voy a caer bien o yo no voy a encajar. exactamente. Justamente. Entonces sí, creo que hay que diferenciar o hay que tratar de ver qué miedos sí sirven, qué miedos no me están molestando, Ujú. pueden estar ahí y qué miedos definitivamente hay que decir, hay que superarlos. Sí, definitivamente. ¿Te gustaría cerrar con algún otro miedo que hayas tenido, con algún miedo que hayas vencido, Mm, con algún miedo que estés sintiendo en este momento de tu vida? yo creo que un miedo que vencí fue que cuando yo aprendí a manejar, Okay. eh, yo veía, por ejemplo, que yo veía cómo manejaba mi papá y yo decía, yo no voy a poder hacer eso. O luego que íbamos como que a una ciudad y yo lo veía que él se ponía nervioso y yo decía, no, si mi papá se pone nervioso, entonces yo no voy a poder hacerlo. Y a mí me daba muchísimo miedo y solamente manejaba pues en mi pueblo, ¿no? Okay. Y cuando yo llegué aquí y compré mi coche lo compré cerca de mi pueblo, entonces tenía que traer el coche de allá hasta acá. Entonces fue así como de, a mí me da mucho miedo perderme. Okay. Y me daba mucho miedo manejar distancias muy largas Okay. en ciudades y en especial si no las conocía, porque me da miedo perderme. Y un día yo llegué aquí con el coche y a los 15 días del trabajo me mandaron a Boca del Río, te vas manejando y yo así de no conozco ni la carretera, ni el lugar, ni nada, Ni el coche. ni el coche. O al menos de mi pueblo para acá medio ubicaba las carreteras, pero de aquí a Boca del Río Nada. nada, entonces al final del día vencí ese miedo, dije, bueno, ya, si me pierdo, pues el mapa me tiene que redireccionar y no pasa nada. Y creo que vencí ese miedo cuando un día sí me perdí en la autopista y no podía salir de donde estaba y me tardé media hora buscando la salida. Pero al final del día, pues salí y dije, o sea, No pasa nada. no pasa nada, siempre va a haber una salida para todo, no, no nada más en las carreteras. Entonces, creo que ese fue uno de mis miedos que sin darme cuenta lo vencí porque me lo exigían en el trabajo, porque yo quería ir a visitar a mis papás, por lo que tú quieras. Entonces hoy en día si me dicen, vete a Ciudad de México, me da nervios porque son medios raros ahí, pero sé que lo puedo hacer. O sea, ya no me da miedo el, ay, no lo voy a poder hacer o ay, me puedo perder. Ya sé que voy a encontrar una salida y me da nervios tal vez la cantidad de coches que veo, pero no me da miedo. Okay. Entonces fue uno de mis logros. Yo creo que me gustaría cerrar contándoles un miedo que estoy viviendo al día de hoy. Pero si quieres, si no te gusta, lo borramos. Y sería el hecho de
de ya no tenerte día con día en la oficina. ¡Ay, voy a llorar! Ay, se corta. Creo que es un miedo que desde que me dijiste se desbloqueó en mí. Me costó mucho trabajo tener una amiga y una persona en la oficina. Y no porque no nos vayamos a ver, o sea, yo sé que nos vamos a ver, pero sí tengo miedo de no encajar con nadie de la forma en que encajé contigo en que ya... Esperen, aparte no tiene permiso para encajar con nadie más. No tengo permiso. Bueno, sí, pero no les podemos contar qué permisos tengo. Y siento que eso me da miedo porque Lisbeth ya no está tanto tiempo y Berenice pues sí está, pero también está como muy hasta allá. Entonces creo que es un miedo que he desbloqueado. No creí que lo fuera a hacer, pero o no lo veía No lo veía, cercano, ¿no? ajá. O sea, definitivamente no lo veía cercano. Y ahorita que es más real, tal vez para cuando salga este episodio ya es real. Y creo que sí, me da miedo llegar y que no estés, me da miedo que te vayas de aquí. Y justamente yo sé que si hoy me siento mal o quiero ir a hacer despensa o lo que sea, te puedo marcar y vas a estar. Y me da miedo que ya no estés. Y pues bueno, ya les contaré en qué acaba, pero sí, creo que si te lo puedo decir, nunca creí que fuera... Esto va a sonar súper raro, pero nunca creí que fueras a ser tan importante en mi vida como lo eres el día de hoy. Y que te quiten de mi lado me duele, pero aparte de que me duele, pues me hace un miedo nuevo, ¿no? Un miedo de ¿qué va a pasar? Y no qué va a pasar con el canal, porque vamos a seguir grabándoles, obviamente, tenemos que monetizar algún día esto. Algún día estos traumas tienen que dejar algo bueno. Exactamente, pero sí, creo que es el miedo que se me ha abierto en estos últimos días, el no sentir que tenga a una persona 24/7 ayudándome a ser estable, siendo inestables juntas. Entonces creo que a mí me gustaría cerrar contándoles un poquito más acerca para que nos conozcan un poquito más. Y ese miedo que ahora ha sido desbloqueado en... Lo que ella no mí. sabe es que de mí no se deshacen tan fácil. Ay, Y ya. ya me hizo llorar, ¿ya ves? Yo que nunca lloro. Yo me aguanté. Yo me aguanté. No, yo no. Ajá. Pues no sé si les quieras dar algún consejo, decirles algo, Pues cerrar con otra cosa. ya no sé qué decir. Yo creo que primero, de mí no te vas a deshacer tan fácil. Es definitivamente un cambio muy drástico porque era el llegar juntas a la oficina, el tomar café juntas, el echar chisme a escondidas juntas, comer juntas, salir juntas, o sea, siempre éramos Sí. nosotras dos y lo que hablábamos justo en los primeros episodios de que si existían o no existían las amistades en el trabajo y que yo dije, bueno, yo hoy en día puedo comprobar que es muy raro, pero sí pasa y de la noche a la mañana deciden alejarnos y tal vez no fue directamente hacia nosotros la situación, No. pero pues sí nos afectó, pero yo creo que es justamente un punto para que todos no tengamos ese miedo
a abrirnos con alguien y que si estás bien con alguien, sea tu pareja, sea tu amigo, sea un familiar, aproveches siempre cada momento porque tú no sabes cuánto va a durar. Sí. Digo, al inicio ya que yo no le caía bien, que no me quería hablar o lo que sea, ella se perdió todo ese tiempo. Estaba con su amiga Panchita. Entonces, digo, al final del día la amistad surgió cuando tuvo que surgir. Vivimos muchas cosas juntas, hemos estado siempre en muchos sentidos y yo creo que una de mis recomendaciones sería siempre disfruta a la persona que tienes en ese momento porque no sabes si por cuestiones de la vida laboral o simplemente de la vida, el día de mañana va a estar o no va a estar contigo. Digo, hoy todavía somos compañeras, amigas, vivimos juntas. Bueno, no juntas, juntas pero no revueltas. Vivimos cerca, pero mañana no sabemos, yo no sé dónde voy a ir a parar. Posiblemente diga, yo de aquí no me voy, yo aquí me quedo. O posiblemente diga, no tengo dinero, Monse, me tienes que mantener, y yo llegue a su casa y entonces ahí sí va a querer deshacerse de mí. Pero yo creo que eso es algo muy importante que todos tenemos que hacer y es valorar cada día y valorar a las personas que están al lado de nosotros. Y no por miedo y si el día de mañana, por ejemplo, con una pareja, el día de mañana me deja o el día de mañana ella se va a buscar otro trabajo. O sea, justamente que esos miedos no te detengan a hacer y a sentir lo que realmente es. Exactamente. Y esa sería mi conclusión. Y creo que sumándole a lo que dices, justo no tengan miedo de abrirse con quien sea. De verdad, yo mucho tiempo tuve mucho miedo de abrirme con las personas y según yo sí lo hacía, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto de que no conozca tanto de ti, porque cuando se vaya o si se enojan o lo que sea, te pueden lastimar. Y les puedo decir que al día de hoy soy un libro abierto, no con todo el mundo, sinceramente, pero sí con las personas que se han ganado ese lugar para mí y trato de ser, pues sí, completamente abierta, sin miedo a qué va a pasar el día que mañana yo ya le caiga mal a Jazz y pueda contar absolutamente todos mis secretos. O sea, la verdad es que generas un tipo de lealtad, generas un tipo de confianza con las personas y no por miedo no lo hagan, no por miedo no amen, no por miedo no sean honestos, no por miedo no hagan todo lo que quieran hacer. Cómanse al mundo. Bueno, no literal. O sea, ábranse a todas las posibilidades y no dejen que el miedo los venza. Yo ya para terminar. Yo hace 3, 4 años, mi mejor amiga y yo tuvimos una situación por la que nos separamos y yo dije un día, yo no quiero volver a tener una amiga, yo no quiero volver a hacer una amistad, porque de todas mis amistades la única que me quedaba, las cosas salieron mal y se alejó y yo no quiero saber nada de eso, yo ya no quiero volver a sentir lo mismo y ya, ¿no? O sea, yo estaba cerrada, dije, ya con las amistades que tengo, me quedo y ya, bye. Y yo venía con esa idea y yo estuve mucho tiempo con esa mentalidad, hasta que un día apareció una persona que me invitó a una fiesta familiar y llegó alguien y les dijo, te presento a mi mejor amiga. Y yo me quedé así como de, soy mala, me sentí muy mal porque dije, yo no estoy dando todo de mí por ese miedo a que volviera a pasar lo mismo. Y algo que traté muchísimo en terapia fue, me da miedo volver a pasar lo mismo porque se siente horrible y yo no lo quiero volver a sentir. Y mi ex psicóloga me dijo, Monse no es esta persona. Y llevas el riesgo de que pase lo mismo o pase peor o no pase nada y no vas a saber qué va a pasar si no lo experimentas. Sí. Y entonces yo dije, pues sí, o sea, ya me abrió las puertas de su casa, su familia ya me conoce, ella me presenta como su mejor amiga y le compré chones. Me compró calzones.
Y, o sea, y dije, sí es cierto, o sea, ¿por qué por una mala experiencia, por qué por ese miedo yo me voy a cerrar a estar bien con alguien? Y desde entonces dije, o sea, ya basta. Y creo que Mon se lo notó, que yo me empecé a abrir muchísimo más con ella, le empecé a contar muchísimas cosas, sabe cosas de mí que, de cuando ni siquiera nos conocíamos, y, y hoy puedo decir que yo les presento a mi mejor amiga, surgió del trabajo y que pude haber perdido o que no pude haber valorado ni aprovechado justamente por ese miedo que yo tenía de volver a pasar lo mismo o una situación similar. Entonces, no tengan miedo. No tengan miedo. Tampoco lloren. No es cierto, sí lloren. Pero no en cámara. Pues creo que podemos cerrar diciéndoles que se suscriban. Por favor, suscríbanse. Prometemos llorar. Ah, no es cierto. No, Ya prometemos ya no llorar. Prometemos ya no llorar, igual que ya se había prometido ya no cantar. ¿Vieron? En los últimos capítulos no ha cantado. Pero voy a empezar a cantar porque ya no veo más suscriptores. Ya sé que tenemos miles y miles y miles de suscriptores, pero queremos más. Exactamente. Entonces, suscríbanse, denle like, comenten, síganos en nuestras redes sociales y vean qué será de nosotras en futuros capítulos. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Miércoles. Bye. Bye.